Hola gente, ¿cómo andan? Bien, si ustedes recuerdan, tiempo atrás mostramos en el canal un video de una entrevista que le hizo Steven Crowder. Steven Crowder es un conservador estadounidense que tiene un show en YouTube y le hizo una entrevista a una ex trabajadora de Planet Parenthood que se llama Abby Johnson. Abby Johnson es una chica, bueno, en su momento era pro aborto y una vez que trabajó en Planet Parenthood, ella, bueno, entró creyendo que estaba haciendo lo correcto, hasta que básicamente presencia un aborto y se da cuenta de que no estaba haciendo algo tan bueno. A partir de ese momento empieza a realizar diferentes tipos de activismos y entre ellos está el administrar una página que se llama checkmyclinic.org. Bien, en esa página lo que se hace es recopilar irregularidades que ocurren en clínicas que hacen abortos a partir de lo que se reporta en las inspecciones oficiales que les realiza el Estado cada un cierto tiempo. Les recomiendo chequear la página porque es muy simple de analizar y lo que yo voy a estar mostrando acá obviamente es un resumen. Lo único que necesitan es saber hablar en inglés, aunque pueden copiar y pegarlo en un traductor, ¿no? Bien, si entramos a la página, lo que nos encontramos es un mapa de Estados Unidos dividido en los estados. Y cuando apretamos sobre uno de los estados, nos indica con un punto rojo dónde están las clínicas. Si pulsamos sobre uno de esos puntos rojos, nos muestra un resumen de las irregularidades y también nos da un link directo al informe oficial que hizo el Estado en formato PDF. Si analizamos en un principio los problemas entre empleados y pacientes, nos podemos encontrar, por ejemplo, que uno de los problemas que más seguido ocurren es el de la mala identificación de los pacientes. En un montón de casos ustedes se van a encontrar con que se cometen errores en los que se cree que el paciente A es el paciente B y viceversa, ya sea para comunicarse directamente con él o para enviarle datos de esos pacientes a los médicos. Tal vez varios de ustedes crean que esto es un error menor porque puede llegar a pasar en cualquier trabajo, pero lo que les puedo decir es que se repite con una frecuencia enorme en estos informes, si ustedes los analizan, además de que es alarmante que pase tanto en un entorno, que pase tanto en un entorno de salud, en donde justamente por una mala identificación puede haber problemas, por ejemplo, hablando así bien rápido y sin yo ser para nada profesional en eso, pero se me ocurre que puede haber problemas alrededor del tipo de sangre, con la cuestión de la anestesia, con cuestiones de alergias que pueden terminar siendo muy graves, ¿no? Abby Johnson, en la entrevista que está subida en el canal, explica en parte por qué pasa esto, diciendo que Planet Parenthood tiene mucho relevo y mucho recambio de trabajadores y muchas veces no hay una debida capacitación. Y en los propios informes eso se indica, que también, por ejemplo, ese tipo de situaciones pasa por también poner a pocos empleados a atender a muchas personas. Derivado de eso, otro problema que se pueden encontrar continuamente es la mala capacitación, hasta el punto en el que muchísimas veces hay personas dando sedantes sin haber recibido formación al respecto, incluso haciendo ultrasonidos, y en algunos casos incluso hay médicos que realizan abortos sin tener la debida licencia. En otros casos particulares, por ejemplo, son estudiantes los que realizaban abortos sin necesariamente haberse recibido. Relacionado con el tema de la relación empleado-paciente, podemos encontrar el problema de las fallas en los registros. Cuando, por ejemplo, en varias clínicas nos encontramos que no llevaban un registro correcto de cuántos abortos hacían, o que si tenían registros los tenían en lugares donde se corría riesgo de que se pierdan o de que se estropeen, lo cual nos abre enseguida la duda de cuántos registros se habrán perdido y cuántas cosas habrán sucedido en los momentos en los que no hubo inspecciones para ver directamente el estado de la clínica, ¿no? Y también nos abre enseguida la duda de si los números que llegan normalmente a la prensa de cuántos abortos se hacen y demás son reales o no. Otros casos, estos más aislados, pero que igualmente no son pocos, son casos en los que se realizan abortos y no terminan bien hechos hasta el punto en el que las pacientes tienen que volver, porque en esos casos aún quedan restos fetales, ¿no? Pero hay otros casos más extremos en los que aún cuando se realiza el aborto, el embarazo continúa y tienen que ir directamente por un segundo aborto. Se dan también varios casos en los que acuden a la clínica chicas muy jóvenes, entre 13 a 15 años, a las cuales no se les toma ningún dato de cómo llegaron a embarazarse, conociéndose después a través de estos informes que los embarazos fueron producto de violaciones.
En algunos casos es tan burdo lo que sucede que esas chicas llegan acompañadas de hombres mayores, lo cual abre una sospecha bien clara, y no se les pide que se identifiquen o que expliquen la relación que tienen entre sí. O sea que a veces Planned Parenthood ha tenido enfrente suyo al violador de una nena, digamos, sin pedir nada, excepto en los momentos en los que se estaban haciendo estas inspecciones. Y esto es previsible que puede suceder acá, porque en los casos en los que se han hecho abortos con las causales en las que está el caso de la violación, siempre lo que se prioriza es que se haga el aborto, y pocas veces nos enteramos qué es lo que ha pasado con el violador, digamos. En esos casos, Planned Parenthood se ha limitado a decir que, bueno, que les hacen un aborto sin indagar cómo se ha llegado a esa situación. Y en algunos de esos casos se llega a saber que la chica fue violada, pero no se informa nada a ningún organismo. Bueno, como bien sabemos, la interacción entre pacientes y empleados sucede dentro de las propias clínicas, lo cual también nos tiene que llevar a mencionar los problemas de infraestructura que hay en esas clínicas. O sea, lo que podemos encontrar es desde rajaduras en paredes, falta de matafuegos o goteras, hasta problemas en los lugares en los que es necesario mantener una cierta temperatura para medicaciones o para sangre cuando es necesario una transfusión. Si pasamos desde el tema de la infraestructura a las medicaciones, otro problema muy común que pueden encontrar en los reportes, y es uno de los más repetitivos junto con la mala capacitación, es el uso de medicaciones vencidas, en algunos casos vencimientos de años. Muchas veces los instrumentos que utilizan para hacer los abortos también están vencidos, e incluso se han encontrado algunos instrumentos de metal que terminan estando oxidados. Entre algunos casos de instrumentos vencidos está el caso de una clínica en la que usaban dilatadores vencidos después de 12 años. Otro de los problemas más graves y que más se repite es la falta de esterilización de instrumentos con los cuales se practican abortos. Para esterilizar los instrumentos, o bien tienen que usar tienen que reemplazar con instrumentos nuevos, o bien tienen que usar elementos especiales que sirven para realizar la esterilización a ciertas temperaturas y demás. Esto en una alta cantidad de clínicas no se respeta, lo cual pone en muy alto riesgo a todas las mujeres. Después lo que se puede encontrar son casos más particulares que se ven específicamente en los momentos en los que se realizaban las inspecciones, lo cual nos deja a pensar cuántas veces pasarán sin que sean vistos. Por ejemplo, en Oregón hay una clínica en la que la gente que estaba por abortar estaba en una cama al lado de otra mujer que ya había abortado. Y esa mujer, mientras estaba en esa situación post-aborto, mientras se recuperaba de los efectos de la anestesia, se escuchaba que estaba llorando. Además se podían ver entre sí, cuando la idea es que tengan privacidad, que haya una cortina de por medio, por lo menos un tercio no estaba tapado entre las dos personas. En California había empleados leyendo información confidencial de pacientes porque tenían lazos afectivos con ellos. En realidad esa situación se repite mucho en diferentes clínicas. Otra situación fue que una mujer de 23 años fue a abortar un embarazo de 15 semanas. Durante el proceso empieza a sangrar y deja de responder. La terminan llevando a las emergencias médicas. Ahí le practican una histerectomía porque se le había dejado un enorme agujero en el útero, y la clínica no reportó este incidente y solo se sabe producto de la inspección. En Colorado muestran los casos de pacientes indecisas que intentan interrumpir el aborto cuando ya es demasiado tarde, y debido a la tensión que se genera en ese momento, el aborto sale mal y termina en emergencias. Y eso más que nada es por el mal uso de la anestesia. En Texas, la punta de la sonda vaginal en la máquina de ultrasonido se rompió, y al observarla se notó una sustancia negra en el interior de la punta. En Missouri se utilizaron vitrinas de máquinas de succión oxidadas, lo que plantea un problema de control para lo que tiene que ver con infecciones. También se encontró sangre seca en las máquinas de succión. En Pensilvania, al entrar, los inspectores sintieron un fuerte olor. Se encontró una bolsa de papel marrón en el congelador en la sala de riesgo biológico. Una sustancia roja goteaba de la bolsa. También había 5 bolsas Ziploc dentro, también en ese mismo lugar, con restos fetales en ellas. En Maryland,
una nevera tenía manchas de color marrón en las paredes y en el estante inferior. Cuando se le preguntó al personal sobre eso, el médico declaró que habían limpiado un poco después de la última revisión. También tenemos el caso de Carolina del Norte, donde no desinfectaron la sonda con la que hacían el ultrasonido después de utilizarla. Bien, si yo tuviera que dar una conclusión al respecto de este tema, lo que diría es que hay dos cosas. Primero, sin ánimo de agrandar a Estados Unidos, pero nosotros desde acá sabemos que Estados Unidos tiene un mejor sistema de salud y probablemente en cuanto a educación y demás también están mejor. Y aún así, aún teniendo un entorno cultural mejor, este tipo de negligencias suceden y solamente nos enteramos que suceden a raíz de esas inspecciones que pasan en un determinado momento del año. No nos enteramos de qué es lo que pasa mientras que esas inspecciones no están, no nos enteramos de cuántas mujeres han salido afectadas, pero al ver lo que se recopila, es probable que mucha gente haya salido afectada y que no sepamos nada, y que en ese caso no nos deja la imagen de que sea seguro, ¿no? Como se dice en el eslogan abortista, que sea seguro, nos deja dudando. Pero además, otra cosa es que si lo relacionamos con lo tenemos que relacionar con el estado de los hospitales acá en Argentina, ¿no? A mí me llama la atención porque hay, por ejemplo, médicos desde el lado kirchnerista, por ejemplo, un ex ministro de salud que habla de que, bueno, de que los hospitales en este momento están en un estado crítico. Sin embargo, si nosotros analizamos cómo han hecho otros países para mejorar sus políticas sanitarias, es probable que haya habido una corresponsabilidad entre los diferentes tipos de gobierno hace ya décadas, porque ese tipo de cuestiones sanitarias se mejora con mucho tiempo, con una política a largo plazo. Entonces, no solo que es medio hipócrita por ese lado, porque en ese caso las críticas sobre el estado de los hospitales se le hacen a Macri, cuando en realidad es responsabilidad de varios gobiernos, sino que además, ¿cómo se pretende garantizar un aborto seguro adentro de hospitales que ellos mismos, los pro aborto en este caso, porque esos médicos que yo digo, ese ministro es pro aborto, ellos mismos admiten que el estado de los hospitales es malo? Y en el caso de las clínicas, en definitiva, van a venir a estar en el mismo entorno, con personal similar y demás. Y además, Abby Johnson explica en diferentes entrevistas que los estándares en cuanto a los cuidados, Planned Parenthood los suele descuidar. O sea, no se suelen preocupar tanto porque este tipo de cosas estén como deberían estar según las normativas. Entonces, si nosotros mezclamos estos factores, no nos da que se vaya a llegar a un muy buen resultado. En lugar de eso, nos hace pensar que puede ser algo peligroso. Y de hecho, cualquier persona pro aborto seguiría argumentando como que más inseguro es la clandestinidad, ¿no? Sin embargo, si ustedes van a esta página y analizan por ustedes mismos todas estas cuestiones que suceden, van a notar como que, su propio sentido común les dice que esto sería igualmente peligroso. Las dos cosas te parecen peligrosas y tendés a pensar en, terminemos con los dos tipos de aborto, el clandestino y el otro, porque esto no te da ninguna garantía, te tiende a decir, esto te tiende a hacer pensar que esto es inseguro. Lo que pasa es que hay que verlo por uno mismo, ¿no? Porque si uno se lo cuenta así como en este caso, tal vez uno no se termina de convencer, pero les recomiendo que vayan directamente a la página y lo vean por ustedes mismos. Así que una vez dicho todo esto, voy a armar una lista de reproducción con los diferentes videos sobre el tema del aborto para los que quieran ver, los que quieran combinar diferentes tipos de información que venimos recopilando, que tarde o temprano nos va a servir, porque seguro que en algún momento de todo esto se va a empezar a hablar de nuevo, se va a empezar a querer debatir un nuevo proyecto, algo así. Así que nos vemos en el próximo video, gracias por ver y un saludo.